La profunda noche se apoderaba lenta, pero inevitablemente de la ciudad. La calle estaba completamente oscura debido a la falta de luz. Pero Almudena, una mujer alta y morena de unos 30 años, estaba junto a la ventana, acunando a su bebé, que, como si estuviera anticipando alguna desgracia, se despertó de repente en la mitad de la noche, despertándola a ella también. Almudena miraba fijamente en la oscuridad, intentando distinguir algún tipo de movimiento cerca de la entrada. Pero ya era más de medianoche, y como es sabido, a esas horas la gente de bien duerme, descansando del ajetreo del día. Ella también dormiría, pues afortunadamente su hijito era un niño bastante tranquilo, y a pesar de sus 6 meses de edad, apenas la molestaba por las noches. Pero este día, al despertarse, miró a la habitación de al lado, donde dormía su marido Ramiro, pero no lo encontró en la cama. Ramiro se había trasladado a la otra habitación en cuanto ella dio a luz, alegando que era un empleado importante en una planta y un excelente ingeniero proyectista, y las vigilias nocturnas a causa de los caprichos de su hijo obviamente afectarían su trabajo, porque entonces podría cometer un error en los planos y en lugar de una cosechadora perfecta, saldría solo una buena, pero para el mercado nacional y no para la exportación, cosa que no podía permitir de ninguna manera. El hombre siempre hablaba de su trabajo con orgullo. Podía contar durante horas, deleitándose en su trabajo sobre su planta. Por eso su mujer era comprensiva y no tenía inconvenientes en que Ramiro se tomara más tiempo libre, ya que él era el proveedor de la familia y ella era una persona dependiente de baja por maternidad. Antes de tener el hijo, Almudena era una joven cirujana plástica y ganaba mucho más que su marido ingeniero, pero nunca presumía de ello, pues creía que la felicidad no estaba en el dinero ni en los altos cargos, sino en entenderse bien, tener lealtad y amor en el hogar, de lo cual, pensaba ella, tenía mucho. En cualquier caso, antes de dar a luz a Beto había sido así, pero después fue como si hubieran sustituido a su marido. Ramiro se volvía irritable, le respondía grosero constantemente, llegaba del trabajo cada vez más tarde, diciendo que su planta había firmado un enorme contrato para el suministro de cosechadoras en el extranjero y que por lo tanto toda la plantilla tenía que trabajar muchas horas y sin días libres. Por supuesto, Almudena era comprensiva con estas circunstancias. De esta forma, su marido ganaría el dinero que necesitaban, ya que era necesario para pagar el crédito de su apartamento. Y tenían una vivienda excelente, de 3 habitaciones y 4 baños en un barrio exclusivo. La mujer tuvo que invertir casi todos sus ahorros en la compra, porque su marido no tenía un centavo. Aún así, no fue suficiente, y tuvo que endeudarse con el banco. Por supuesto, si Almudena hubiera estado trabajando, habría sido fácil pagar el préstamo. Pero por ahora, tenía que ahorrar hasta el último centavo. Bueno, ese no era un problema que Almudena viera, y cuando Beto fuera un poco mayor y un poco más independiente, entonces podría dejarlo bajo los cuidados de su abuela. Después de todo, su madre jubilada, que vivía en su propia casa a las afueras de la ciudad, ya le había ofrecido sus servicios muchas veces. La mujer se aburría sola en la gran casa de campo. Le hacían mucha falta las sonoras voces de los niños, pues hacía tiempo que sus hijos habían crecido y se habían marchado a otros lugares, habiendo recibido una excelente educación y trabajando sobre todo en el extranjero. Doña Paula tenía 3 hijos, de los cuales solo Almudena permanecía a su lado, por lo que su madre intentaba ayudar en todo lo que podía. Por desgracia, su marido falleció prematuramente, dejando a su mujer una casa y un dulce recuerdo de él. La mujer mayor llegó a sugerirle que vendiera su inmueble y ella se mudaría a un apartamento, ya que no necesitaba mucho espacio a su avanzada edad. Quería darles el dinero a su hija y a su yerno
para que pagaran su apartamento y no se preocuparan de perder su vivienda. Pues hoy en día, con la crisis financiera en el mundo, los bancos tienden a tratar a los deudores de forma estricta y cualquier apartamento endeudado caería en manos de una entidad financiera. Ramiro se aferró encantado a la idea dada por su suegra y dijo que una cabeza tan sabia como la suya siempre pensaría en algo útil, que para qué otra cosa podía vivir, sino para ayudar a sus hijos. La menor de los hijos era Almudena, y los demás estaban viviendo muy bien. El hermano de Almudena se dedica a los negocios en Miami, y la hermana es programadora informática, y no hace otra cosa que viajar con su marido por todo el mundo, dándole a las teclas de su portátil, ganándose la vida tumbada en la playa bajo el sonido de las olas del mar. Pero Ramiro y Almudena no viven muy bien económicamente. Él tiene que trabajar en la planta por 3 para pagar el préstamo, y el bebé no nació en el momento adecuado. Aún no se ha ganado la estabilidad económica y el bebé no le deja dormir por las noches. Ramiro no puede concentrarse adecuadamente en el trabajo. Por lo tanto, en vista de lo anterior, la ayuda material de la suegra les será muy útil y el yerno está incluso dispuesto a tomarse la molestia de vender su casa y tramitar todos los papeles. Sin embargo, Almudena se opuso rotundamente a este plan. No quiso despedirse de la casa en la que se había criado y que fue construida por su padre, fallecido prematuramente. Así que dijo: «Gracias, mami, pero me gustaría que Beto viniera a jugar al aire libre y a nadar en la piscina, y que toda la familia se reuniera en torno a la mesa en la terraza, charlando alegremente y tomando café con tu especialidad, las magdalenas, como hacíamos antaño. Además, mis hermanos a veces se acuerdan de su tierra natal, así que, ¿por qué tienen que alquilar apartamentos en nuestra ciudad cuando vienen? Esa no es una forma de recibir a los invitados, sobre todo cuando son de la familia». «¿Eres tonta?», dijo Ramiro enfadado. «Tu madre tiene razón. Es una casa sin nombre y está a punto de caerse a pedazos. Y ahora podrías venderla por mucho dinero. Y luego, ¿quién la querría?». Las mujeres le miraron atónitas. Para ambas fue una revelación que fuera tan grosero con su esposa, ya que antes el hombre se había mostrado muy cariñoso, regalándole flores y escribiéndole poemas. Llevaban 6 meses saliendo y Almudena, enamoradísima, le comunicó que estaba embarazada. Fue algo inesperado para ellos. La boca de Ramiro se torció por un momento ante tal noticia, pero como un hombre de verdad sonrió en respuesta y le propuso su mano y su corazón. La boda se organizó rápido. Un par de meses después, puso un anillo en el delicado dedo de su esbelta y resplandeciente novia. Pero después de la boda, el comportamiento del hombre empezó a cambiar. Ahora, cuando Almudena tenía tiempo de sobra para pensar y preocuparse, recordó un episodio que le dolió. Ya en el 9º mes de embarazo, una tarde de verano, cuando casi había anochecido, después de preparar una deliciosa cena, recibió por fin a su marido del trabajo. En ese momento, la mujer estaba sentada a la mesa, hojeando un catálogo de ropa de bebé y comiendo su helado favorito. «Cariño, pasa rápido. Acabo de calentar la cena. Así que lávate las manos antes de que se enfríe». Ramiro entró en la cocina de mal humor, pues acababa de perder una importante llamada telefónica. Y no hacía mucho que su mujer le había enfadado al rechazar la proposición de su suegra. Mirando irritado a la mujer, replicó: «Y tú, por lo que veo, sigues tragando dulces. Te aconsejaría que dejaras de hacerlo. Antes de la boda eras esbelta como una caña, y ahora estás gorda como un barril. Mides 1,60 y probablemente ya pesas 60 kilos. Eso no es normal. Mira a nuestra vecina. Tiene la misma edad, pero ella sigue igual. Solo le sobresale la barriga». Esto ofendió mucho a Almudena, pero no replicó nada a su marido, que probablemente estaba teniendo algún problema en el trabajo. De lo contrario, no podría explicar su grosero comportamiento.
Ah, y estaba gorda. Desde luego que no, pensó Almudena, encerrándose en el cuarto después de esta conversación y examinando críticamente su bonito cuerpo, que el embarazo había embellecido aún más, porque antes era muy flaca y ahora le habían aparecido hasta cachetes. Después de este incidente, su marido ya no tenía este tipo de conversaciones, pero de alguna manera, la vida no se había vuelto mejor. La mujer se dio cuenta que la llama en su hogar familiar estaba menguando por algún motivo, pero no encontraba ninguna razón para ello, por lo que cada vez estaba más preocupada. Incluso dejó de darle leche y tuvo que poner a Beto a comer fórmula. El reloj del pasillo, una auténtica antigüedad, sonó 2 veces y Ramiro seguía sin aparecer. Su teléfono tampoco estaba disponible. De repente, la mujer se quedó boquiabierta cuando vio llegar el auto en la oscuridad, con su marido al volante. Estaba claro que ella lo había visto, pues él se había detenido y había encendido la luz en el salón. Probablemente no habría sido tan sorprendente, pero su marido nunca había tenido un auto. Pero eso no era lo peor, ya que podía pedir prestado un auto a un compañero, por ejemplo, para no tener que volver andando a casa a esas horas de la noche. Fue entonces que, junto a su marido, en el asiento del copiloto, vio a una flamante joven pelirroja que se inclinó hacia el conductor y le besó suavemente en los labios. Luego, tras abrazarse, la pareja se despidió y la joven pasó al asiento del conductor y se alejó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Almudena y sus hombros temblaron en un ataque de sollozos. Para no despertar a Beto, que acababa de dormirse, lo trasladó con cuidado a la cama y luego salió al pasillo, esperando a su marido. Y él no la hizo esperar. Pronto sonó la llave en la puerta y un radiante Ramiro entró en el apartamento, oliendo a perfume femenino. Vio a su esposa sollozando en el pasillo y ni siquiera cambió la cara, sabiendo que ella sabía todo sobre su aventura. ¿Así que esto es lo que haces por las noches? Creía que los ingenieros tenían otras cosas que hacer, pero parece que has aceptado un trabajo a tiempo parcial, dijo Almudena con lágrimas en los ojos y sin poder ver a su marido. El hombre miró a su mujer sin la menor compasión. Ocultaba cuidadosamente que era un auténtico mujeriego y lamentaba haber sido noble en su momento casándose con esta médica a la que había conocido por casualidad. Resulta que se encontraba en un teatro cuando su novia no apareció por alguna razón, evidentemente tras haberse enterado de que no era la única chica. Así que decidió conocer a esa mujer tan atractiva, que estaba sola, como él, en el vestíbulo del teatro. Y Almudena estaba sola porque su amiga no pudo venir, pero tuvo un sustituto maravilloso, porque a la mujer le pareció que había encontrado la felicidad que tanto tiempo llevaba buscando. Pero a todas luces estaba amargamente equivocada en sus suposiciones. Mirando a su mujer con odio, Ramiro replicó: «¿Sabes, querida? Sí, tuve que aceptar este trabajo a tiempo parcial. Y todo por tu culpa. ¿Te has visto en el espejo últimamente? Has engordado como una marrana. Da asco salir contigo. ¿No puedes al menos cuidarte? Siempre has sido una desordenada. Pero ahora vives de mí y lo único que haces es comer dulces. Estoy harto de todo eso. Y casarme contigo fue el mayor error que he cometido y me arrepiento. Pero ahora lo entiendo todo. Gracias a Lorena por abrirme los ojos al hecho de que te quedaste embarazada a propósito. Gracias a Dios yo no tuve nada que ver. Tú me sedujiste. Pero por suerte un hombre de verdad siempre toma decisiones. Mañana empiezo mis vacaciones y Lorena me ha invitado a ir al mar con ella. Yo por supuesto me negué por tu culpa, pero no es tarde para arreglarlo. Y después me quedaré con ella. Es una verdadera dama, muy guapa y bien arreglada. No como tú, que estás delante de mí con tu estúpida bata de flores. Por cierto, ahora puedes pagar tú misma el préstamo. Puedes pedirle dinero a tu mami o a tu hermano, el empresario.
Pero me da igual. Yo mismo prestaré los papeles del divorcio y no te atrevas a pedirme la manutención del niño. O me haré una prueba de ADN, porque está claro que el bebé no es mío. Ni siquiera se parece a mí. Ramiro dijo todas estas palabras en voz baja. Al menos pensó en el bebé. Y luego se fue a su habitación a hacer las maletas, después de haber llamado a su amante para que viniera a buscarle. Almudena no sabía qué decir. Estaba en tal estado de shock que tenía la lengua pegada al paladar y no tenía carácter para un enfrentamiento tormentoso con lanzamiento de cosas por la ventana y gritos de que las ventanas temblaban. Su marido hacía tiempo que se había marchado con sus cosas y ella seguía en medio del pasillo, sollozando. Habían pasado 6 meses. Al parecer, las vacaciones de Ramiro se habían extendido, porque ni siquiera se le había ocurrido volver a aparecer por la que había sido su casa familiar. Habiendo enviado por correo un aviso de que había acordado divorciarse de él y de su mujer sin su presencia, la mujer tuvo que seguir el consejo de su marido y pedir dinero prestado a su hermano para pagar el préstamo bancario. Pero pronto saldría a trabajar el día completo y las cosas seguramente mejorarían entonces. Mientras tanto, dedicaba bastante tiempo a su hijo, recorriendo las calles con el cochecito. Un hermoso día soleado, conoció a un hombre con un bebé como el suyo. Se le acercó para preguntarle dónde podía comprar pañales por aquí, ya que se había mudado recientemente a la ciudad desde un pueblo. Al recibir su respuesta, el hombre mantuvo una conversación agradable y distendida, mientras la miraba atentamente, claramente encantado, ya que Eduardo no vio ningún anillo en su mano. Almudena estaba a punto de marcharse, porque desde luego los encuentros con hombres casados no estaban en sus planes. Pero entonces Eduardo le dijo que estaba criando al bebé por su cuenta. La mujer le abandonó sin escrúpulos y se marchó con su amante, sin interesarse por el destino de su hijo. La desgracia de los jóvenes los unió y todos los días paseaban juntos por la calle. Resultó que el hombre tenía algunas ideas para abrir su propio taller de autos. Mientras tanto, vivía de sus ahorros para no dejar a su hijo al cuidado de extraños. Le gustaba tanto que no podía imaginar otra cosa, solo pañales y fórmula. Pasaron los días y un día, Almudena recibió la propuesta de Eduardo para unir sus vidas y ella aceptó. Tenía todas las pruebas de que iba en serio y de que adoraba a los niños. Almudena salió pronto a trabajar a tiempo completo para no perder sus habilidades. Además, seguía pagando el préstamo de su hermano. Menos mal que tenía a alguien que se ocupara de su hijo. Eduardo asumió el papel de amo de casa hasta que mandaran a los niños a la guardería. Hasta entonces se haría cargo él, que no quería vivir a costillas de su mujer. Para entonces, la pareja había conseguido casarse. ¿Cuál fue la sorpresa de Almudena cuando un día sonó el timbre y vio a su exmarido en la puerta con una sonrisa congraciadora? Como si nada hubiera pasado, regresó después de unas larguísimas vacaciones a ver a su antigua familia. Cayendo de rodillas, empezó a disculparse por su estupidez. Pero por supuesto, no fue el arrepentimiento lo que trajo de vuelta al desgraciado, sino una pequeña vergüenza que le había ocurrido unos meses antes. Por aquel entonces, había pedido prestado el auto a su amante para ir a ver a su próxima novia, ya que un hombre de verdad debe tener unas cuantas mujeres por si acaso. Pero no supo controlar el auto en una carretera resbaladiza después de la lluvia. El auto voló por un alto acantilado y se estrelló contra un árbol. El conductor ni siquiera sufrió un rasguño, pero el depósito de gasolina, pinchado, estalló en llamas. Tanto estalló que le quemó el trasero a Ramiro, y sobre todo le quemó su dignidad masculina, cuyas funciones, por desgracia, los médicos no pudieron preservar.
Por supuesto, sus numerosas amantes no necesitaban al ingeniero, y él tenía que concentrarse en sus cosechadoras. Fue entonces cuando se acordó de su exmujer. Por supuesto, ella era una persona muy amable. Si solo le hubiera pedido perdón, le habría acogido de nuevo en la familia, incluso sin algunas de sus obligaciones maritales. Pero ya era demasiado tarde. Ramiro vio que su lugar ya estaba ocupado. Almudena le dio al hombre unas magdalenas de su antigua suegra como regalo de despedida, prometiéndole que le operaría gratuitamente como recuerdo de sus méritos pasados. Este procedimiento, por supuesto, no le devolverá su fuerza masculina, pero al menos su cerilla tendrá un aspecto estético y no parecerá una cerilla quemada.